Doctor, ¿podría apretar abrir con presentación de Google que está hacia arriba? A ver, estamos entrando. Y ahora sí creo que sí. Pero no me deja... un segundito, a ver. ¿Ya están viendo o no? Presentar, doctor. ¿Ah? Arriba dice presentar para que pueda ponerlo más grande. No te escucho, perdón. La opción presentar que está ahí arriba. No, pues es que yo he entrado a eso, ahí, a ver. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ya está. Ya, el problema es de que no me deja presentar como en PowerPoint, sino directamente así, corrido en mi computadora, no sé qué ha pasado. De todos modos, no importa, vamos a verla de esa manera, ¿ya? No me deja, está directamente en presentación, pero diferente, ¿me entienden? Pero bueno, aquí vamos a ver, vamos a ir viendo, creo que estamos en la 80 y tantas. Aquí está. Ya, bien, entonces habíamos quedado ayer, perdón, el día de ayer, en esta, perdón. Sí, aquí. Entonces hoy vamos a hablar de los anticoagulantes directos, inicialmente de aquellos que actúan sobre el factor 10A, y donde están en general anticoagulantes nuevos, es decir, anticoagulantes que tienen aproximadamente unos 6 o 7 años de uso en nuestro medio fundamentalmente. Son anticoagulantes alternativos al tratamiento anticoagulante con heparinas, por un lado. Estos van a actuar sobre el factor 10A, pero la ventaja es de que se administran por vía oral. Entonces tienen ventajas en relación a las heparinas y el efecto, digamos, es similar a las heparinas de bajo peso molecular en relación a su efecto de inhibir el factor 10A. Y obviamente, repito, que se puede administrar por vía oral. Otra ventaja es de que se administran a dosis fijas. Se puede administrar una vez al día o 2 veces al día. Entonces, el comportamiento de estos anticoagulantes orales, inhibidores directos del factor 10A, es de que ellos se van a constituir en alternativa, como les decía, a las heparinas. En segundo lugar, la frecuencia de administración también es similar a las heparinas de bajo peso, 1 o 2 veces al día máximo. El problema de estos anticoagulantes en general es que son caros, ¿ya? Son bastante caros y eso hace de que estos anticoagulantes sean de poco acceso, digamos, a la población. Ayer habíamos hablado de los anticoagulantes orales, donde estaban fundamentalmente los cumarínicos, y habíamos hablado fundamentalmente de la warfarina. A pesar de todos los efectos adversos de la warfarina y de las interacciones que tiene, sigue siendo tal vez la alternativa más factible, al menos en nuestro medio, de anticoagulación sanguínea a largo plazo. Porque tiene un buen efecto anticoagulante. Los problemas habíamos dicho que era en alcanzar las dosis correctas para mantener un INR entre 2 y 3 para la mayor parte de los pacientes, las interacciones que tiene con alimentos y con muchos fármacos, como hemos visto el día de ayer. Pero sigue siendo, y en eso insisto, la alternativa más utilizada en nuestro medio, por lo menos, y a esto vamos a añadir también su bajo costo, ¿ya? O sea, la warfarina es extremadamente barata y eso hace entonces de que sea un anticoagulante eficaz con sus problemas a bajo costo, especialmente en pacientes que tienen que hacer una anticoagulación por largos periodos de tiempo o para toda la vida. Bien, entonces volviendo a estos ejemplos de estos
anticoagulantes inhibidores directos sobre el factor 10A está el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. De estos, el que más encontramos en nuestro medio es el rivaroxaban. Ya los otros también se encuentran, pero en menor proporción, o sea, lo más utilizado y por lo tanto la oferta comercial que tenemos en nuestro medio es más del rivaroxaban. Viene en distintas dosis, ¿ya? Viene de 10, de 15 y hasta de 30 miligramos la dosificación. Se pueden administrar, como yo les decía, 1 o 2 veces al día, dependiendo de la severidad del caso o dependiendo también de la intencionalidad, es decir, si es que es un cuadro agudo que requiere un manejo con una dosis mayor o ya es un cuadro en el cual solamente se debe manejar una dosis de mantenimiento. Entonces, en los casos de tromboembolismo, o sea, trombosis venosa profunda, quisiera que entren todos los que están tratando de entrar, pero tendríamos que salirnos nuevamente de esto y volver a entrar, es una macana. Bueno, entonces, estos fármacos, como les digo, se pueden utilizar en la prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes que tienen riesgo de tener esta patología. ¿Qué tipo de pacientes tienen riesgo de tener esta patología? Pacientes de mayor edad, sexo femenino, que presentan varices de miembros inferiores, especialmente a nivel de la pierna y en general el miembro inferior, pacientes que tienen una vida sedentaria, ¿no? O sea, pacientes que tienen una tendencia a desarrollar fenómenos trombóticos o tromboembólicos debido a características propias. Entonces, en la prevención de la trombosis venosa profunda, 10 miligramos al día por vía oral por 35 días. Esto es, ojo, que aquí ustedes pueden ver en la prevención de la trombosis venosa profunda. Prevención de apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular y tromboprofilaxis. La apoplejia se refiere a accidentes cerebrovasculares fundamentalmente, ¿no es cierto? Plegia quiere decir parálisis. Entonces, parálisis decurrentes de embolismos a nivel del cerebro en pacientes con fibrilación auricular y tromboprofilaxis. Se maneja también la misma dosis. Ya en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y en el tromboembolismo pulmonar, 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas. Fíjense de que aquí vemos y notamos otra ventaja, de que el tratamiento con estos es efectivo, son eficaces para tratar estas patologías y además la duración del tratamiento no es muy largo, si ustedes se fijan. Entonces, tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar en 3 semanas es un tiempo corto, ¿no es cierto? Habíamos hablado ayer, ¿se acuerdan del tratamiento de las trombosis venosas profundas o del tromboembolismo pulmonar con los anticoagulantes cumarínicos como la warfarina, que una vez que se inician debe ser durante 6 a 12 meses de tratamiento? Entonces, fíjense que en estos son más cortos, ¿ya? La dosificación de estos fármacos también es estándar y el efecto es previsible. Es decir, de que a dosis de 10 miligramos se consigue un efecto profiláctico en el caso de la trombosis venosa profunda y una dosis de 15 miligramos cada 12 horas se logra el efecto deseado en el tratamiento de las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo pulmonar. El apixaban, prevención de la apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular y tromboprofilaxis, fíjense de que este es más potente, porque se logra el mismo efecto que el rivaroxaban, pero a una dosis de 2.5 miligramos, también 2 veces al día por vía oral, y también la misma indicación, tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar a la misma dosis de 2,5. Entonces el apixaban, comparativamente hablando con el rivaroxaban, es más potente. Y el edoxaban también
prevención de la apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular y también tratamiento de la trombosis venosa y el tromboembolismo pulmonar. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente, las indicaciones para el uso de estos anticoagulantes directos sobre el factor 10A, rivaroxaban, apixaban y doxaban, es fundamentalmente en prevención de la trombosis venosa profunda y el tratamiento de las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo pulmonar, además de la apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular, básicamente. Entonces, estaríamos hablando de 3 indicaciones: profilácticas en las trombosis venosas profundas y la apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular, y de tratamiento de las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo pulmonar. Bien, efectos adversos, como todo anticoagulante, y en eso vamos a insistir. ¿Cuál es el efecto adverso más común de la anticoagulación sanguínea? La hemorragia. ¿Ya? También habíamos mencionado la hemorragia intracraneana, que en todo proceso de anticoagulación también es un riesgo, pero en este caso fíjense de que son más seguros comparativamente hablando con los anticumarínicos como la warfarina, en los cuales la hemorragia intracraneana en este caso es 50% más baja. Y otro riesgo es la hemorragia gastrointestinal, que es más alta con el rivaroxaban y el edoxaban comparativamente hablando en relación a la apixaban. Entonces, complicación, efecto adverso más frecuente de los anticoagulantes directos sobre el factor 10A es la hemorragia. A la vez, al tener un efecto y un resultado previsible a las dosis indicadas previamente, las hemorragias severas, fatales o mortales, que a veces son evidentes con heparinas no fraccionadas y también con la warfarina, tienen estos una menor tasa de mortalidad, y al igual que cualquier anticoagulante, el efecto de estos anticoagulantes directos, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, se incrementa con otros antiagregantes o otros fármacos utilizados para alterar la coagulación sanguínea, como los antiagregantes plaquetarios tipo aspirina, que hemos dicho también que el único antiagregante plaquetario que se utiliza terapéuticamente por su efecto antiagregante plaquetario es la aspirina, y que en el caso de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, el efecto antiagregante plaquetario tiene más repercusión, como en estos casos, cuando interactúan con otros fármacos, como en el caso de estos anticoagulantes, incrementando el riesgo de hemorragia. Bien, el monitoreo, al igual que las heparinas de bajo costo molecular, no requieren de monitoreo de rutina, ¿ya? Y lo que les había dicho, producen un efecto anticoagulante previsible en relación a la dosis administrada. Entonces, son anticoagulantes bastante seguros, por eso que no requieren monitoreo, o sea, el efecto anticoagulante se logra, como insisto en esto, con la dosis administrada. Bien, en relación a la reversión del efecto anticoagulante de estos fármacos, tenemos algunos fármacos que se pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso del dabigatran, el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal. En el caso del rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, el adexanet alfa, que es un análogo recombinante del factor 10A. Es decir, es interesante este fármaco, ya que fíjense que es un análogo del factor 10A, por lo tanto va a tener un efecto similar al factor 10A. También en el caso del rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban y el dabigatran, ¿ya? Se tiene, y en el caso de las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular, tenemos otro fármaco que puede utilizarse para revertir su efecto, como es el siraparantag, que es una molécula catiónica sintética, que va a formar un complejo con la protrombina o un
complejo con la protrombina activada. Bien, este cuadrito no está muy claro, pero de todos modos nos permite sacar algunas conclusiones. Como aquí dice, se fijan en esta tabla, son nuevos fármacos anticoagulantes orales en la profilaxis del tromboembolismo venoso postoperatorio, y aquí es un cuadrito más o menos comparativo entre el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, ¿no? Nombres comerciales. Aquí en nuestro medio también se conoce el rivaroxaban con el Xarelto. Ese es el nombre comercial en el cual, porque es un anticoagulante, un fármaco importado, pero el nombre es Xarelto, entonces no tiene ninguna variación. El del dabigatran, la Pradoxa, y el Iquis de la apixaban. Entonces, en el caso del dabigatran, que ya lo habíamos visto el día de ayer, su diana biológica o el sitio de acción es la trombina. En el caso del rivaroxaban, su diana biológica es el factor 10A activado, y en el caso del apixaban también es el factor 10 activado. Fíjense de que la biodisponibilidad varía. Del dabigatran es baja, del rivaroxaban es bastante alta, y en el caso del apixaban, digamos, también es, si bien no es altísima, pero es más del 50%, el 66%. Las dosis del dabigatran, de 150 a 220 miligramos, una dosis diaria. Del rivaroxaban, esto varía, ya les he dicho, ¿ya? Puede ser 5, 10, 15 o hasta 30 miligramos, dependiendo cuál es nuestro objetivo terapéutico, una dosis diaria. Y de la apixaban habíamos dicho que la dosis es más baja porque es más potente, 2,5 miligramos en 2 dosis diarias, ¿ya? En relación a que si son profármacos o no, el dabigatran es un profármaco, el rivaroxaban y el apixaban no. Cuando es un profármaco, ustedes saben que se ingiere como profármaco, y a través de se transforma en un fármaco activo, ¿ya? Todos tienen una vida media más o menos similar, fíjense, los tres. Por lo tanto, nosotros estamos viendo de que se administra en una o dos dosis como máximo, ¿no es cierto? Los tres no requieren de monitorización laboratorial, por lo tanto, el efecto anticoagulante que se logra, podemos inferir de que es un efecto anticoagulante previsible a la dosis administrada. El dabigatran se elimina por vía renal en mayor grado, el rivaroxaban en 66% y el apixaban solamente en 25%. ¿Ya? Ahora, aquí están las diferencias. El dabigatran no interactúa, no tiene interacción con ningún otro fármaco, ni ningún sistema enzimático. Sí, en el caso del rivaroxaban y del apixaban, que interactúan con la citocromo P450 y por lo tanto con cualquier fármaco que utilice esta vía metabólica para su metabolización, ¿ya? Bien, fíjense en el inicio de su acción. Todos ellos tienen un inicio de acción, nos hemos ido, un inicio de acción rápido, ¿no? Si ustedes se fijan, todos tienen un inicio de acción bastante rápido, y en el caso del rivaroxaban, se inicia 8 horas después de la cirugía, en el dabigatran 1 a 4 horas después de la cirugía, y en el caso de la apixaban 12 a 24 horas postoperatorio. Pero al igual que en las heparinas de bajo peso molecular, su efecto es rápido. Por lo tanto, podemos decir de que el efecto terapéutico, ya sea en profilaxis o en tratamiento de las trombosis venosas profundas o del tromboembolismo pulmonar, es rápido, su efecto es prácticamente inmediato. Y entonces, hoy por hoy se constituyen una excelente alternativa con muy buen resultado terapéutico, tanto en la profilaxis de la trombosis venosa profunda, como en el tratamiento de las trombosis venosas profundas y del tromboembolismo pulmonar. El problema que hemos dicho es su costo, son caros. Y no se encuentran en todo el comercio, ¿no? Generalmente se encuentran en las cadenas farmacéuticas, y al ser un fármaco importado, a veces uno está supeditado a la disponibilidad de estos fármacos comercialmente hablando. Bien,
Bueno, esto más o menos es lo mismo que hemos visto, ¿ya? Sería otro cuadrito. Sí. Bueno, aquí en este cuadrito lo interesante es de que comparan estos anticoagulantes orales con los cumarínicos. Y aquí ya vemos a la warfarina, ¿ya? Y al acenocumarol, que sabemos de que ellos actúan impidiendo la oxidación de la vitamina K y por lo tanto la síntesis de los factores de coagulación vitamina K dependientes, que ya sabemos que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Son de tipo indirecto, la warfarina y el acenocumarol, ¿no es cierto? La dosis, hemos dicho que la dosis de carga va entre 5 a 7.5 miligramos y la dosis de mantenimiento según el INR, ¿no? Y también la profilaxis, o sea, hemos dicho de que el INR es un índice racionalizado internacional que compara el tiempo de protrombina del paciente con los tiempos normatizados internacionalmente de tiempos de protrombina y que para tener un buen efecto anticoagulante debe estar entre 2 y 3. ¿Ya? Cuando está por encima de 3, el riesgo de hemorragia aumenta y cuando está por debajo de 3, el riesgo de trombosis o de no respuesta es mayor. ¿Ya? En relación a su vida media, la vida media de la warfarina hemos dicho que es larga, el inicio de acción también es más lento, que hemos dicho que va de 6 a 60 horas. El acenocumarol tiene un efecto más corto que la warfarina. La warfarina habíamos visto el día de ayer que puede actuar hasta por 5 días. ¿Ya? Entonces, las indicaciones, profilaxis y tratamiento del tromboembolismo, profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa profunda, en ambos casos. Y ya habíamos visto el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, ¿no? Que las dosis son variables. Habíamos hablado de 10 a 30 miligramos en relación al rivaroxaban y de 2,5, aquí creo que hay variación en lo que habíamos visto, dosis profiláctica y la dosis de tratamiento. Y el apixaban solamente 2,5 a 5 miligramos 2 veces al día, pero habíamos manejado más que todo 2,5 miligramos. ¿Ya? Estos, tanto el dabigatran, el rivaroxaban como el apixaban, de administración de 1 a 2 veces al día máximo. ¿Ya? Y las indicaciones son también las mismas, profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. Bien, contraindicaciones, al igual que cualquier anticoagulante, afecciones hemorrágicas, insuficiencia hepática y renal, úlceras gastrointestinales porque van a aumentar el riesgo de sangrado. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces uno dice, bueno, una hemorragia digestiva alta, sí, se va a tratar, que esto, que el otro, pero no se olviden que una hemorragia digestiva alta puede ser masiva y puede matarlo al paciente rápidamente. Por lo tanto, está contraindicado en esto. Neurocirugías, hemos dicho, especialmente en los primeros días de cualquier neurocirugía, porque el riesgo de sangrado puede ser fatal, pericarditis, porque puede aumentar el riesgo de provocar una hemorragia pericárdica, endocarditis subaguda, hipertensión arterial maligna, habíamos dicho aquellos casos especialmente de presión arterial severa no manejados, ¿no? Accidentes cerebrovasculares y si es que no se dispone de laboratorio de control, pero ojo, hemos dicho que los anticoagulantes orales inhibidores directos de la trombina o del factor 10A, el dabigatran, el rivaroxaban, pixaban, etc., no necesitan de control laboratorial. ¿Ya? Bien, entonces en eso quedaríamos ya con los anticoagulantes y pasaríamos al tema de fibrinolíticos. Los fibrinolíticos son activadores de la plasmina, la cual va a actuar sobre las moléculas de fibrina que forman parte del coágulo
produciéndose una recanalización del vaso sanguíneo que estaba obstruido. No sé si ustedes se acuerdan un poquito de lo que habíamos hablado en la primera y en la clase de ayer, que dentro de la hemostasia primaria está la agregación plaquetaria y la formación del tapón o del coágulo plaquetario, y que luego, y al mismo tiempo se inicia, habíamos dicho, la cascada de la coagulación, que lleva a la hemostasis secundaria y la formación de un coágulo de fibrina insoluble o estable, que es la fase final del mecanismo de coagulación. Pero posteriormente debe venir la fibrinólisis, es decir, que una vez que se ha cohibido o se ha impedido la pérdida de sangre, en un tiempo posterior lo que debe haber es un proceso de recanalización del vaso sanguíneo que estaba obstruido, obviamente, para restituir el riego sanguíneo al área o al tejido afectado. Es ahí donde la plasmina es importante para recanalizar estos vasos. Bien, dentro de estos tenemos la streptokinasa, que es una proteína bacteriana producida por el Streptococcus beta hemolítico, ¿no? La uroquinasa, que es una serina proteasa que activa directamente al sistema fibrinolítico y no es inmunógena, porque la streptokinasa obviamente es inmunógena. O sea, observen que es derivado del estreptococo, por lo tanto puede producir una reacción inmunológica. Y el activador tisular del plasminógeno, que es una glucoproteína de alta afinidad por la fibrina. Estos tres, la streptokinasa, la uroquinasa y el activador tisular del plasminógeno, se denominan entonces fibrinolíticos. ¿Ya? Bien. ¿Qué hacen los fibrinolíticos? Al actuar, como habíamos visto en el primer slide, al ser activadores de la plasmina, estos lisan los trombos, catalizando la formación de plasmina a partir del precursor plasminógeno. ¿Ya? Porque habíamos dicho de que, y en un cuadrito que les mostré el día de ayer, de que una vez que se ha producido el coágulo de fibrina, viene ya la acción de los fibrinolíticos. ¿Ya? Crean un estado lítico generalizado y su administración es por vía endovenosa. ¿Ya? La streptokinasa, ya os he dicho, es derivado del streptococo beta hemolítico, la urosinasa, una enzima humana sintetizada por el riñón, y la anistreptalasa es un complejo activador de streptosinasa y de plasminógeno más selectivo. O sea, la anistreptalasa tiene más un efecto trombolítico. ¿Qué quiere decir eso? De que tiene la capacidad de lisar, de destruir el trombo, ¿no es cierto? Son importantes en ciertos, vamos a ver en un ratito, en ciertos procesos agudos, por ejemplo, la administración en un infarto de miocardio causado por la obstrucción de un vaso coronario por la formación de un trombo. Luego, los activadores del plasminógeno tisular, que el TPA, está la alteplasa, que es un recombinante, TPA recombinante, la reteplasa, que también es un recombinante con menos aminoácidos, y la tenecplasa, que es un mutante con vida media plasmática más larga. Bien, entonces, ¿dónde actúan los fibrinolíticos? Ayer habíamos visto estos cuadritos que yo los encuentro extremadamente didácticos, ¿no? Entonces, hasta este lugar actúan los... hasta este lugar, hasta la formación del coágulo de fibrina, actúan los anticoagulantes que hemos hablado hasta el día de ayer y también parte del día de hoy. En cambio, los fibrinolíticos ya actúan, como están viendo aquí, que en el cuadradito verde con el signo positivo, ¿no es cierto? Actúan a través de la activación del plasminógeno, la transformación en plasmina, y van a ir a actuar sobre este coágulo de fibrina, produciendo su disolución del coágulo de fibrina, porque hemos dicho que el objetivo es la recanalización del vaso que se había obstruido mediante el coágulo de fibrina para impedir la pérdida de sangre, como un mecanismo hemostático del organismo. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, ¿ya? Tenemos
la coagulación o la formación de la malla de fibrina en este lado, y en este otro lado la fibrinólisis o disolución de la malla de fibrina. Entonces, esto es un mecanismo hemostático, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es decir, que busca evitar la pérdida de sangre. Una vez que se ha conseguido el objetivo de evitar la pérdida de sangre, se va a desencadenar este otro proceso, que aquí está muy bien representado con la transformación del plasminógeno en plasmina. Fíjense aquí un disco, que el plasminógeno está representado por un disco, es bien bonito este gráfico, y al convertirse en plasmina, este disco tiene dientes, como los dientes de una sierra. Entonces esta sierra, entre comillas, de plasmina, comienza a destruir esta malla de fibrina para recanalizar el vaso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nuevamente aquí. Esta es la cascada de coagulación, ¿no es cierto? Protrombina en trombina. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno va a dar lugar a la fibrina, o sea, al coágulo estable o al coágulo final del proceso de coagulación para evitar la pérdida sanguínea. Y luego viene el proceso contrario, es decir, la destrucción de esta malla, de este coágulo, a fin de que este vaso que fue obstruido para evitar la pérdida de sangre se recanalice y vuelva a permitir la irrigación sanguínea del segmento al cual irriga. Bien, indicaciones, como les decía hace un rato, el infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal, ¿ya? Entonces, sí, una de las principales indicaciones es el infarto agudo de miocardio. Estaba leyendo yo un estudio que dice que el actuar en un infarto agudo de miocardio con fibrinolíticos durante las primeras 6 horas, desde que se inicia el cuadro del infarto agudo de miocardio, aumenta la sobrevida de forma importante, ¿ya? Sin embargo, estos fibrinolíticos tienen que ser manejados a veces en centros hospitalarios especializados y se debe actuar rápidamente, es decir, por eso les digo en las primeras 6 horas, para tener mejores resultados, ¿no? Y fíjense que también son importantes en el tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal. No se olviden que una consecuencia de la formación de un trombo en los miembros inferiores puede llevar a un embolismo, un tromboembolismo pulmonar, que potencialmente mortal o que además pueda dejar secuelas invalidantes en los pacientes con una circulación pulmonar afectada y por lo tanto con afección cardíaca a consecuencia de este problema. Por vía intravenosa en la embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica, en la trombosis venosa profunda, en la tromboflebitis ascendente iliofemoral, ojo, que este es un cuadro sumamente grave, ¿no es cierto? Que hay que actuar rápidamente y agresivamente. Y ya habíamos dicho en el infarto agudo de miocardio. Y por vía intraarterial solamente para la enfermedad vascular periférica, ¿no? Es aquella que va a llevar si no se resuelve, a un cuadro de necrosis del segmento corporal distal a la obstrucción. Dosificación, se me han descompaginado completamente los slides, pero bueno, no sé qué ha pasado. La streptokinasa o sinasa, dosis de saturación de 250.000 unidades, seguidas por 100.000 unidades por 24 a 72 horas. Fíjense que la administración es de 1 a 3 días. La urosinasa, una dosis de saturación de 300.000 unidades hora por 10 minutos, luego dosis de mantenimiento de 300.000 unidades hora durante 12 horas. Esta es la dosis de saturación rápidamente, por eso usted debe alcanzar una saturación en 10 minutos, ¿no? Y luego ya se mantiene la dosis con 300.000 unidades hora durante 12 horas. ¿Ya? La alteplasa, dosis de 15 miligramos seguidos de 0,75 miligramos por kilogramo en 30 minutos, o sea, prácticamente son solamente 2 dosis. En el caso de la tenecteplasa, la dosis es a través de bolo intravenoso único de administración lenta pero inmediata, de 30 a 50 miligramos.
Y en el caso de la reteplaza, una dosis de un bolo de 10 unidades cada 30 minutos, repetir una vez, si es que no se consiguen los resultados, o sea, decimos 10 unidades cada 30 minutos, y luego repetir una segunda dosis una sola vez. Contraindicaciones como en cualquier caso, hemorragia intracraneal, lesión vascular cerebral, neoplasia intracraneal por el riesgo de sangrado debido a la fibrinólisis, accidente cerebrovascular, disección aórtica, hemorragia activa de cualquier índole, traumatismo encefalocraneano y trauma facial. Esas son las absolutas, ¿ya? Entonces, fíjense que fundamentalmente se refiere a lesiones del sistema nervioso central, fundamentalmente a nivel cerebral, más que todo, ¿no? Y con menos, en otros casos que no están dentro de la cavidad intracraneana, está la disección aórtica, ¿no? Y el trauma facial. Pero después, más que todas las contraindicaciones se refieren a lesiones o hemorragias intracraneales. Relativas a hipertensión no controlada, cirugía mayor menos de 3 semanas atrás, sangrado interno reciente, punciones vasculares no compresibles, ¿ya? Embarazo, úlcera péptica y uso actual de warfarina, ¿no? La warfarina no se usa. Bien, toxicidad hemorrágica, el principal efecto adverso es la hemorragia sistémica e intracraneal, produce degradación de fibrina en tapones hemostáticos en la lesión vascular, produce un estado lítico sistémico por la generación de plasmina que degrada el fibrinógeno y los factores de coagulación 5 y 8. Esos ya se produce ya, como su nombre indica, como un efecto tóxico hemorrágico, ¿ya? Y este es un estado extremadamente severo, el estado lítico sistémico por generación de plasmina, que actúa en todo nivel, degrada el fibrinógeno y los factores de coagulación 5 y 8. Bien, entonces fíjense en este cuadro esquemático, está sumamente clarito, y uso clínico, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Esta es una sala de manejo del infarto agudo de miocardio, fíjense, muy bien montada, monitorizada, con todos los elementos, equipo médico multidisciplinario actuando, enfermeras, todo, la acción en este caso tiene que ser inmediata, rápida, ¿ya? Y es una emergencia. Bien, en la administración de trombolíticos como la streptokinasa en el paciente con infarto agudo de miocardio con supradesnivel ST permite salvar aproximadamente 30 vidas por cada 1000 pacientes tratados en el curso de las primeras 6 horas de evolución. Eso que yo les decía y que lo incluí, por eso este slide lo coloqué después, ¿no? 20 vidas por cada 1000 pacientes tratados entre la 7ª y 12ª horas de evolución. Fíjense que es fundamental actuar durante las primeras 6 horas, ¿no? ¿Ya? Y por lo que todo paciente con infarto agudo de miocardio con supradesnivel ST que consulta en las primeras 12 horas debe ser considerado candidato a fibrinólisis, ¿ya? Entonces podríamos decir que los fibrinolíticos, su principal indicación viene a ser el infarto agudo de miocardio y también el tromboembolismo pulmonar severo que pone en riesgo la vida del paciente. Bien, ¿cuál es el efecto, cuál es el tratamiento del infarto agudo de miocardio? La trombolisis que se llama, ¿no? Es la administración de fibrinolíticos a través de un catéter, ¿no? Hacia el área del vaso donde se encuentra obstruido por el trombo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la zona de necrosis, con esto aumentar la supervivencia, y no solamente es aumentar la supervivencia, sino también buscar que el infarto agudo de miocardio deje las menores secuelas posibles, ¿no es cierto? Es decir, que el área infartada del miocardio sea lo menor posible, porque sabemos que un área infartada de miocardio ya no va a tener nunca una recuperación completa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es a través de la lisis del trombo y la revascularización de las arterias coronarias que se han obstruido por el trombo, ¿ya?
Entonces, el objetivo es restablecer el flujo coronario lo más rápidamente posible, ¿no? Y debe haber ciertas medidas que se deben tomar previamente para lograr los objetivos. Bueno, esto no nos atañe mucho desde el punto de vista farmacológico. Entonces, contraindicaciones absolutas, ¿no? Hemorragia interna activa, sospecha de disección aórtica, accidente cerebrovascular hemorrágico previo, otros accidentes cerebrovasculares en un tiempo menor a un año y neoplasia cerebral. Reactivas, hipertensión arterial crónica severa, si tenemos niveles mayores a 180 milímetros de mercurio, o valores sistólicos y diastólicos mayores a 110 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, hipertensiones de estadio 3 o más. Cirugía mayor. En general, en todos los efectos traumáticos de gran porte, porque no se olviden que el paciente traumatizado puede tener lesiones importantes de distintos órganos y sistemas. Y punción de un vaso no compresible, es decir, que no puede. Uno de los principales mecanismos hemostáticos cuando uno tiene una hemorragia es, lo primero que uno debe hacer es, si el área o el vaso es compresible, realizar una compresión del área donde está sangrando. Y muchas veces el hecho de solamente comprimir es el que detiene la hemorragia, ¿no? Y eso también nosotros que somos cirujanos lo vemos en los procedimientos quirúrgicos, que a veces con solo comprimir el área deja de sangrar, ¿ya? Bien, aquí estamos, que ya hemos visto cuáles son fármacos trombolíticos, la streptokinasa, la anistreptasa, la uroquinasa, la alteplasa, la reteplasa, y hay algunos nuevos en estudio, ¿ya? Cuidados de enfermería, administrarlos siempre con bombas de infusión, control de la presión arterial, tener cuidado con la hipotensión. Aquí en esta cama, si ustedes se fijan, han bajado la cabecera la han mantenido y han subido la parte de los pies de la cama, eso no, para que no haya un problema de hipotensión, arritmias, vigilar y prevenir la aparición de hemorragias, aplicar vendaje compresivo en sitios de punción y siempre vigilar signos de hemorragia y los signos vitales en general. Bien, entonces ahí nos quedaríamos con los fibrinolíticos y ahora vemos los fármacos antiplaquetarios. Bien, sabemos nosotros y habíamos mencionado algo y ustedes ya han visto esto en el tema de mediadores locales previamente en farmacología. Obviamente que no hemos tenido una clase teórica de mediadores locales, se les ha hecho llegar la clase teórica porque hasta entonces no habían todavía las clases virtuales. Yo eso he notado con mis alumnos de que no estaban muy claros sus conocimientos en relación a mediadores locales. Y en lo que nos atañe en relación a los antiplaquetarios, tenemos que tener en cuenta que la formación del tromboxano A2 que promueve la agregación plaquetaria y la vasoconstricción de cierta manera está dado o se inicia con a nivel de la membrana celular, de los fosfolípidos de la membrana celular, que llevan a la formación de ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, que lo estamos viendo acá, tiene dos vías a seguir. Una es una vía que va a este lado, que es la vía de la lipoxigenasa, y que va a producir leucotrienos. ¿Qué son los leucotrienos? Son importantes mediadores de la inflamación y de broncoconstricción, ¿ya? Y hay distintos tipos de leucotrienos. Y por el otro lado, el ácido araquidónico da lugar a la formación de la ciclooxigenasa, que si ustedes recuerdan, hoy en día se dice que existen 3 tipos de ciclooxigenasa, la 1, la 2 y la 3. Pero digamos, básicamente tenemos que saber que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva
es una ciclooxigenasa que está relacionada con las funciones normales del organismo y de protección, de citoprotección del organismo, y que la ciclooxigenasa 2, a diferencia de la 1, es inductiva y está relacionada con los procesos contrarios, es decir, inflamatorios y de dolor. Entonces, cuando hablamos de antiplaquetarios, nosotros debemos hablar de aquellos antiplaquetarios o aquellos fármacos o drogas que van a inhibir a la ciclooxigenasa 1, ¿ya? Porque la ciclooxigenasa 1 es la que va a dar lugar a prostaglandinas, a prostaciclinas y tromboxanos. Entonces, al inhibir a la ciclooxigenasa 1, los antiinflamatorios no esteroideos en general estoy diciendo, entre los que se encuentra el prototipo, que es el ácido acetil salicílico o la aspirina, o cualquier otro, ya sea fluoroibuprofeno, indobufeno, el diclofenaco, cualquiera que ustedes quieran de los antiinflamatorios no esteroideos, tiene un efecto antiagregante plaquetario. Sin embargo, de los AINES, el único AINE que produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1 es el ácido acetil salicílico, ¿ya? Entonces, la aspirina es la única que nos va a dar un efecto antiagregante plaquetario previsible. Y dentro de los AINES, la única que se utiliza, o el único que se utiliza como antiagregante plaquetario, es el ácido acetil salicílico, que además tiene todas las otras 3 características de cualquier antiinflamatorio no esteroideo, como es el ser analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Entonces, inhibe la ciclooxigenasa 1, se produce también una inhibición de la tromboxano sintasa, y además puede también lograrse el efecto de antiagregante plaquetario a través del bloqueo de los receptores PG de prostaglandina H2 y de tromboxano A2 con fármacos nuevos que son el Vapiprost y el Ifetroban, que son nuevos, ¿ya? Entonces, pero fundamentalmente cuando hablamos de antiagregantes plaquetarios nos quedamos con este fármaco antiguo, barato, con mala reputación, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho cuando va un paciente a la consulta en el hospital, a veces la mamá me pregunta, ¿qué le doy si le duele? Y yo les digo, aspirineta. Y las mamás a veces me miran con la boca abierta y me dicen, aspirineta, doctor. O sea, es como si me estén diciendo, usted como médico, ¿cómo le va a dar aspirineta a mi niño? Siendo de que el ácido acetil salicílico, la aspirina, es un analgésico, es un antipirético, es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Y por mecanismos duales, el ridogrel y la picotamida, que son nuevos. Todos estos son nuevos. El Vapiprost, el Ifetroban y el ridogrel y la picotamida son fármacos nuevos, ¿ya? O sea, cuando decimos mecanismos duales es que se refieren a la inhibición de la tromboxano sintasa y también por bloqueo de los receptores. Bien, otros que producen interferencia con la función del complejo GP 2B y 3A por inhibición de los mecanismos ADP dependientes, la ticlopidina y el clopidogrel, que son bastante conocidos, ¿ya?, como antiagregantes plaquetarios. Sigo yo manifestando que esta es nuestra estrella, el ácido acetil salicílico. Antagonistas del complejo, anticuerpos monoclonales de naturaleza quimérica, el abiciximab, que es otro antigrante, péptidos naturales que impiden la fijación de proteínas, las desintegrinas, y péptidos sintéticos que contienen la secuencia GRD e inhibidores no peptídicos, ¿ya? Y por último tenemos la modulación de los mecanismos relacionados con el AMPC y el GMPC, por ejemplo, aquellos que actúan por modulación de las ciclasas, la prostaciclina PGI2 y derivados como el hiloprost, o por inhibición de las fosfodiesterasas, donde está el dipiridamol, ¿ya? Bien. Entonces, esto es un cuadrito, un esquema que muestra los diversos mecanismos que intervienen en los procesos de activación y agregación plaquetaria, y nos está mostrando dónde actúan los distintos antiagregantes plaquetarios, ¿ya?
los distintos sitios que intervienen en los procesos de activación de la agregación plaquetaria, empezando con el ácido araquidónico, ¿no? Las fosfolípidos de membranas, y que terminan con la síntesis del tromboxano A2, ¿no? Aquí estaba lo que yo estaba mencionando, ¿no? De la membrana celular, con los fosfolípidos de la membrana, que a través de la fosfolipasa dan lugar a la síntesis de ácido araquidónico, que sigue dos vías: la lipoxigenasa, la vía de la lipoxigenasa, que da lugar a leucotrienos, ¿no? Como C4, D4, E4, y también produce lipoxinas A4 y B4, y la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Que hablamos de la ciclooxigenasa 1 y 2, la 1 es constitutiva, la 2 es inductiva, y existe una tercera ciclooxigenasa que se encuentra más a nivel del sistema nervioso central. Esta ciclooxigenasa da lugar a la formación de prostaglandinas, ¿no? Y prostaciclinas y tromboxanos, ¿ya? Entonces, fíjense que la prostaglandina, la PGI2, causa vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. En cambio, el tromboxano A2 produce vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria. Bien. El ácido acetil salicílico, ya hemos dicho, su mecanismo de acción es la inhibición de la ciclooxigenasa 1, lo que lleva a una inhibición del tromboxano A2, ¿ya? Y produce una inhibición irreversible. Y esto tenemos que resaltar y recalcar. El único antiinflamatorio no esteroideo que produce inhibición irreversible de la COX-1 es la aspirina, o sea, el ácido acetil salicílico, ¿ya? Y dosis pequeñas de la aspirina, al parecer, inhiben en mayor grado al tromboxano A2 que a la PGI2, ¿no es cierto? Las prostaglandinas y 2. Entonces, ¿esto qué nos está dando a entender? Que el manejo de dosis bajitas de aspirina, como la que contiene una aspirineta que tiene de 80 a 100 miligramos de ácido acetil salicílico, es suficiente para conseguir el efecto antiagregante plaquetario. Es decir, tú puedes decir el efecto antiagregante plaquetario aumenta con una dosis de 325 miligramos de ácido acetil salicílico, sí, pero no mucho más. De ahí que dicen la dosis de mantenimiento profiláctica en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio es una aspirineta al día. Con eso tenemos el efecto antiagregante plaquetario necesario sin una dosis mayor, o sea, 80 a 100 miligramos, ¿ya? Entonces, los fármacos antiplaquetarios incluyen la aspirina y ortraines, inhibidores del receptor de glicoproteína 2B3A, donde está el abexicimab, el tirofiban y el eptifibatide, que son los tres inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B3A, antagonistas de los receptores de ADP, el clopidogrel, el prasugrel y la ticlopidina, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que también son el dipiridamol y el cilostazol, que son los dos inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Todos estos tienen efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? A la aspirina se le tiene miedo por sus efectos adversos, sí. Estamos de acuerdo que la aspirina a dosis antiinflamatorias puede provocar hemorragia digestiva, gastritis, y otros problemas, pero cuando nosotros estamos manejando dosis bajitas como la que se maneja como antiagregante plaquetario, de 80 a 100 miligramos, no tenemos que tener miedo a su administración. Bien, ya hemos visto esto. El dipiridamol interfiere la función plaquetaria al incrementar el AMPC. Es un efecto mediado por inhibición de la fosfodiesterasa o por bloqueo en la absorción de la adenosina. Aumenta la permanencia de adenosina en el receptor A2 de plaquetas. Es un vasodilatador también el dipiridamol, que unido a la warfarina impide la embolización sanguínea en pacientes con válvulas prostésicas. ¿Ya?
Indicaciones, prevención secundaria de accidente cerebral cuando se combina con dosis bajas de aspirina, el dipiridamol, fundamentalmente, ¿ya? Fíjense que la aspirina sigue siendo, ¿no? Dosis bajas de aspirina, indicamos cuánto es la dosis baja de la aspirineta, cuánto, 80 a 100 miligramos, ¿ya? Antagonistas de los receptores de ADP, donde está el clopidogrel, el prasugrel y la ticlopidina, y además el ticagrelor, ¿ya? Se activan en hígado e inhiben en forma irreversible al receptor ADP de plaquetas, de la adenosina fosfato, impidiendo la agregación plaquetaria. El ticagrelor no necesita activarse para producir su efecto, es decir, de que no es un profármaco, sino que actúa como tal, como ticagrelor. En cambio, el prasugrel es un profármaco y se activa a través del metabolismo hepático. Comparativamente con el ticagrelor, el prasugrel tiene un inicio de acción más rápido. Mecanismo, inhibe a la fosfodiesterasa, incrementa la MPC, que es un antiagregante plaquetario. Entonces, su efecto antiagregante plaquetario se logra fundamentalmente a través del incremento de la MPC, ¿no? También pueden inhibir la captación de adenosina por las células endoteliales y eritrocitos, incrementando la concentración plasmática de adenosina, lo que actúa a través de receptores A2 que ya habíamos visto, de adenosina en plaquetas, incrementando la MPC plaquetario, impidiendo la agregación plaquetaria, ¿ya? Entonces, estas mayores cantidades, esta mayor captación de la adenosina hace que aumenta la concentración de adenosina y lo que aumenta el efecto antiagregante plaquetario de estos. El ticagrelor es un inhibidor reversible oralmente activo de P2Y12, produce inhibición plaquetaria ADP dependiente más rápida y predecible en relación al clopidogrel. Esto es comparativamente, ¿no? Indicaciones, reducción de muerte cardiovascular, es decir, a largo plazo, ¿no es cierto? Pacientes que tienen antecedentes de enfermedad coronaria o pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio pueden utilizar ticagrelor a largo plazo. Infarto de miocardio, accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome coronario agudo. El efecto adverso más común en caso del ticagrelor es disnea, que se presenta en el 17% de los pacientes, ¿no? Que tampoco es muy alto. El cangrelor, inhibidor reversible parenteral del P2Y12, ¿no? El otro, el ticagrelor, fíjense de que es oralmente activo, ya no se olvide. Ticagrelor es oralmente activo. En cambio, el cangrelor es parenteral. Y el mecanismo de acción es lo mismo, pero al ser administrado por vía parenteral, el efecto antiagregante plaquetario es en minutos y desaparece en 1 hora después del inicio de su acción. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del efecto antiagregante plaquetario de la aspirina, el efecto suele aparecer en más tiempo, a veces hasta alcanzar su efecto más importante en el transcurso de varios días, ¿ya? Indicaciones del cangrelor: reducción de riesgo de infarto de miocardio perioperatorio, revascularización coronaria repetida y trombosis de las endoprótesis. Cuando hablamos de endoprótesis nos estamos refiriendo a cirugía ortopédica o traumatológica, fundamentalmente en las fracturas del cuello de fémur en personas ya de edad avanzada, que por la osteoporosis es bastante común, especialmente en mujeres posmenopáusicas mayores, que puedan tener fracturas de cadera, o sea, del cuello femoral, con necesidad de realizarles un recambio articular con endoprótesis, y por la naturaleza, la propia patología de la cirugía, el riesgo de trombosis es alto. Entonces, se puede administrar un antiplaquetario de efecto rápido, en minutos, por vía parenteral. Efectos adversos: riesgo de hemorragia mayor que el clopidogrel durante la intervención coronaria. Bien, inhibidores del receptor de trombina
Aquí tenemos estos son inhibidores del receptor de la trombina. El Vorapaxar es un antagonista competitivo del receptor de PAR1, inhibe la agregación plaquetaria inducida por la trombina. Ayer habíamos dicho que la trombina también induce la agregación plaquetaria porque es parte del mecanismo hemostático de la misma que busca tener un control hemostático de la pérdida de sangre. Su vida media circulante, fíjense que es bastante prolongada, de 3 a 4 días. Permanece unido al receptor PAR1 en plaquetas en forma estrecha con efecto antiplaquetario, trombina dependiente durante 4 semanas. Entonces, fíjense de que su efecto es bastante largo, ¿ya? Durante prácticamente un mes. Se administra por vía oral en combinación con aspirina o clopidogrel. Se indica también la reducción del riesgo trombótico en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica. Sus efectos adversos aumenta el riesgo de hemorragia, está contraindicada hemorragia intracraneal o accidente cerebrovascular. Bien, entonces eso sería la parte general y ahora nos vamos a las indicaciones de los fármacos antiplaquetarios, donde tenemos a la aspirina o ácido acetilsalicílico. Hemos dicho que la dosis antiplaquetaria de mantenimiento es de 80 a 100 miligramos de ácido acetilsalicílico, que sin embargo se puede utilizar como antiagregante plaquetario hasta 325 miligramos. En todas las indicaciones, profilaxis de infarto agudo de miocardio, hemos dicho, se debe administrar en forma indefinida en pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, por eso que se utiliza como profilaxis. Profilaxis de la isquemia transitoria que se puede producir, profilaxis de embolia isquémica también, y profilaxis de eventos trombóticos. ¿Ya? Es un buen antiagregante plaquetario, prácticamente con muy pocos efectos adversos. Es increíble es increíble, pero ustedes tienen que darse cuenta de que la aspirina a dosis bajitas va a comenzar a alterar completamente la coagulación de la sangre, y los pacientes generalmente notan esto cuando están cepillando los dientes. Se cepillan los dientes y dicen, doctor, me cepillo los dientes, antes no me sangraban mis encías y ahora me sangran las encías. Ese es un efecto antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Hemorragias de tipo superficial. Bien, indicaciones de los inhibidores del receptor de glicoproteína 2B y 3A, que habíamos visto que son el abexicimab, el tirofiban y el eptifibatide, que es profilaxis de la restenosis posterior a angioplastía coronaria. Cuando se refiere a angioplastía coronaria, existen dos tipos de angioplastía coronaria. Una es quirúrgica abierta, a corazón abierto, que es en lo que se denomina el bypass coronario o el puente coronario, ¿no? Y la otra es la angioplastía coronaria a través de catéter, mediante la colocación de stent en la arteria coronaria que se encuentra obstruida, ¿no? Entonces, fundamentalmente se utiliza como profilaxis de la restenosis posterior a una angioplastía coronaria y en síndromes coronarios agudos. ¿Ya? Cuando hablamos de síndromes coronarios agudos, estamos hablando de angina inestable, ¿no? O en infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Bien, antagonistas de los receptores del ADP, las indicaciones, clopidogrel, prasugrel, ticlopidine, ticagrelor y el cangrelor, que están así porque ya no se usan tanto, profilaxis de isquemia transitoria, profilaxis de embolia isquémica, profilaxis de infarto de miocardio y síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí es similar a los anteriores, ¿no? Y las indicaciones de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el dipiridamol y el cilostazol, el dipiridamol coadyuvante de la warfarina en profilaxis de eventos trombóticos en pacientes con reemplazo valvular. ¿Bien? Sin embargo, aquí vuelvo a insistir, ¿no? A los pacientes que han sufrido reemplazo valvular se los maneja ya sea con warfarina normalmente,
¿no? Se puede asociar a la warfarina el dipiridamol y el silistazol en los casos de claudicación intermitente, que es cuando el riego sanguíneo es intermitente en ciertos casos, ¿ya? Bien, toxicidad de la aspirina, gastritis, úlcera, hemorragia digestiva, generalmente cuando se manejan dosis antiinflamatorias por largos periodos o dosis analgésicas, antipiréticas a dosis normales durante varios días, ¿no? Nefropatía analgésica, que es común a todos los AINES, y cefalea analgésica, que también es común a todos los AINES, ¿no? En realidad, esta cefalea analgésica es paradójica, ¿no es cierto? Porque si uno utiliza un AINE para un dolor de cabeza y que produzca cefalea analgésica, seguramente esto se produce a dosis más altas, ¿no? Y cuando se administra por esas dosis altas por largos periodos de tiempo. En relación a los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A, el abexicimab, el tirofiban, el eptifibatide, los efectos adversos en hemorragia y trombocitopenia. Antagonistas receptores ADP, clopidogrel, prasugrel, ticlopidina, ticagrelor, cangrelor, cansancio excesivo, cefalea, mareo, náusea, diarrea y rinorragia. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el dipiridamol y el silostazol, cefalea y palpitaciones, ¿no? Entonces, de la aspirina ya se ha dicho, la dosis que nosotros manejamos es de 80 a 100 miligramos como dosis antiagregante plaquetaria. Entonces, en estos casos no van a haber este efecto adverso, ¿no? Y ojo que este efecto adverso digestivos de la aspirina son comunes también a cualquier AINE, ¿no? Y se producen por inhibición sistémica de la ciclooxinasa 1, que además de inhibir el tromboxano A2, está inhibiendo también a las prostaglandinas citoprotectoras, que entre otras cosas protegen, por ejemplo, al estómago y protegen también los riñones. Bien, usos clínicos entonces del ácido acetil salicílico, prevención y tratamiento de infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias, ¿no? Pero aquí fundamental prevención y tratamiento de infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Sí? Bien, efectos adversos, náuseas, vómitos, diarreas, gastritis, riesgo de hemorragia, que ya hemos dicho que no. Bien, este cuadrito es interesante, si ustedes se fijan. Es un cuadrito comparativo de los distintos fármacos antiagregantes plaquetarios. Por un lado tenemos el fármaco acá, ¿no? Aquí al grupo que pertenecen, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, inhibidores de la síntesis de tromboxano A2, el ácido acetil salicílico, la aspirina, inhibidores del receptor de ADP, la ticlopidina y el clopidogrel, antagonistas del receptor 2B y 3A, el abexicimab, el eptifibatide, el tirofiban, ¿no? Y los inhibidores de la fosfodiesterasa hasta el dipiridamol. Mecanismo de acción en el caso de la aspirina, inhibición irreversible de la enzima plaquetaria ciclooxinasa 1, lo que lleva a una inhibición en la síntesis de tromboxano A2, ¿no? En el caso de los inhibidores del receptor ADP, como la ticlopidina, unión al receptor de ADP plaquetario, P2 y E12, previa metabolización hepática de la fármaco en metabolito activo, ¿no? En relación a los antagonistas 2B y 3A, por ejemplo, el abexicimab impiden la unión del fibrinógeno a la glicoproteína 2B y 3A. Y en el caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el dipiridamol, inhibición de la captación de adenosina y la inhibición del de la GMPC fosfodiesterasa. Uso clínico de la aspirina, prevención y tratamiento de infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias, ¿ya? Y esto es importante, trombosis arteriales. ¿Por qué?
porque este es un antiagregante plaquetario y por lo tanto va a actuar en todos los vasos, ¿no? Uso clínico de la ticlopidina, inhibidores del receptor ADP, infarto cerebral, prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias. En el caso de los antagonistas 2B y 3A, como el abelciximab, prevención del infarto agudo del miocardio y eventos isquémicos en pacientes sometidos a angioplastia coronaria. Y en el caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el dipiridamol, prevención del tromboembolismo originado en válvulas cardíacas mecánicas. Efectos adversos, ya hemos dicho, en el caso de la aspirina, náuseas, vómitos, diarreas, hemorragias, hemorragias en pacientes con úlcera péptica. En el caso de la ticlopidina, diarreas, náuseas, prurito, dolor gastrointestinal. En el caso de la abelciximab, riesgo de hemorragia en pacientes sometidos a intervenciones arteriales percutáneas. Y en el caso del dipiridamol, náuseas, vómitos, diarrea y cefalea. Bien, esto sería entonces hasta lo que nos referimos hasta los antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Esto es una callecita en La Paz, muy pintoresca y muy bonita, ¿no? Esta es la calle, no sé si los que conocen La Paz, es la calle Jaén, en La Paz, donde hay una serie de bolichitos culturales, de museos. Es muy bonita la calle, muy interesante, bastante bohemia. Bien, fármacos utilizados en los trastornos hemorrágicos, y con esto vamos a terminar. En los casos de hemorragias por uso de anticoagulantes cumarínicos o por deficiencia de vitamina K, la administración de vitamina K promueve la biosíntesis de los factores vitamina K dependientes, que ya los habíamos visto, que son el 12, el 7, el 9 y el 10. La vitamina K se puede administrar, como hemos visto en la clase de ayer, inmediatamente. Su efecto demora un poco, pero ya podemos decir que tiene un buen efecto a las 24 horas de haber sido administrado. Es un factor, entonces, la vitamina K esencial en la carboxilación de múltiples residuos de glutamato, de factores de coagulación y de proteínas anticoagulantes. Promueve la biosíntesis de proteínas anticoagulantes C y S, ¿no? Así como también de la proteína Z, un cofactor del inhibidor del factor 10 activado. El requerimiento diario mínimo se estima en 0,03 microgramos por kilogramo, o sea, más o menos si el paciente pesa 70 kilos, es 70 microgramos día para un adulto. Generalmente se consigue esto a través de la dieta, ¿ya? Y lo que quiero decir es que la administración terapéutica demora prácticamente 24 horas para lograr su efecto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en pacientes pediátricos a los cuales van a ser sometidos a alguna cirugía y vemos de que existe alguna deficiencia en su coagulación en el examen prequirúrgico, a veces cuando el paciente está internado se les administra directamente la vitamina K y en 24 horas se les hace un control. Normalmente con eso los factores de coagulación y los parámetros de coagulación mejoran y permiten que el paciente sea operado. Las formas, la vitamina K1 y la vitamina K2. La vitamina K1 es la fitonadiona, es natural y se usa, es la única natural que se usa terapéuticamente y es la que yo les decía es proveniente de los alimentos. Y la vitamina K2, la menaquinona, que se encuentra en los tejidos humanos y la sintetizan las bacterias intestinales. Requiere de sales biliares para su absorción gastrointestinal, ¿no? Bien, indicaciones entonces, reversión del efecto de la warfarina, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado cuando el INR estaba alto y queríamos revertir el efecto de la warfarina? Habíamos visto un cuadro en el cual los niveles de INR podían llegar inclusive hasta por encima de 20, siendo que para tener un paciente bien anticoagulado con warfarina habíamos dicho que era entre 2 y 3, ¿no? Entonces, reversión de los efectos de la warfarina, hipoproteinemia al recién nacido, obstrucción biliar y mala nutrición. La vitamina K1, la fitonadiona, se administra por vía oral o intravenosa, lenta, porque cuando se administra rápidamente puede provocar disnea, dolor torácico y dorsal, y puede provocar la muerte.
Entonces hay que administrarla sumamente lento, ¿ya? Eso ya el personal de enfermería sabe, pero de todos modos el médico indica. Otras sustancias utilizadas en los trastornos hemorrágicos, fracciones de plasma. Las deficiencias de factores plasmáticos pueden causar hemorragia espontánea con la actividad es menor de 5 a 10% de lo normal. Entonces, hay concentrados de fracciones plasmáticas con factor 8 y 9. Esto se obtiene generalmente a través de la transfusión o la administración de plasma congelado. El acetato de desmopresina aumenta la actividad del factor 8 en hemofílicos. Concentrados liofilizados congelados de plasma y del factor 9, autoplex y FEIBA. Crío precipitado en deficiencia de fibrinógeno y hepatopatías. Factores recombinantes de la hemofilia A y B, también utilizados en hemorragias por trauma, cirugías intracelulares, intoxicación por warfarina. Inhibidores de fibrinolíticos, el ácido aminocaproico, coadyuvante a la hemofilia, el ácido tranexámico, que es su análogo, y los inhibidores de la proteasa sérica, la aprotinina, que tiene también un efecto antihemorrágico. Entonces aquí está la aprotinina, que es un inhibidor de la proteasa, de la serina proteasa, inhibe la fibrinólisis al liberar plasmina. Reduce las hemorragias en 50% en cualquier cirugía, y esto es importante, ¿no? A veces hay procedimientos quirúrgicos en los cuales no está consiguiendo controlar la hemorragia y entonces nosotros tenemos que estimular la coagulación, se les puede dar la aprotinina, ¿ya? Efecto adverso, mayor riesgo de desarrollo de infarto de miocardio, accidente vascular cerebral y lesión renal y anafilaxis. ¿No? Bien, y este es un cuadrito que yo lo hice para eso, lo fui recopilando, ¿ya? Es un cuadrito comparativo de los distintos fármacos utilizados como anticoagulantes, ¿no? Y ustedes ya lo tienen. No se olviden de que esta clase ya les he hecho llegar, ¿no? Entonces, es un cuadrito interesante y eso es producción mía, ¿ya? Es una recopilación que tiene por un lado una columna con el nombre, ¿no?, de los distintos anticoagulantes. Fíjense que aquí están las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso, los inhibidores directos del factor 10A, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, los inhibidores directos de la trombina, donde está el bubalirudin, el argatroban y el dabigatran, ¿ya? Su mecanismo de acción, sus aplicaciones clínicas, ¿ya? Fíjense que estos inhibidores directos de la trombina, por ejemplo, se utilizan en pacientes con trombocitopenia inducida por la heparina. Entonces, en estos pacientes ya no se puede utilizar heparina y los sustituimos a esta con los inhibidores directos de la trombina, como el argatroban, por ejemplo, ¿ya? El bubalirudin y el argatroban se administran por vía oral y el dabigatran por vía endovenosa. ¿Listo? Fíjense las heparinas, las no fraccionadas vía endovenosa y vía subcutánea. En el monitoreo laboratorial de las anticoagulantes de las heparinas no fraccionadas, con el tiempo parcial de tromboplastina activada y con el tiempo de tromboplastina, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular, vía de administración parenteral exclusivamente por vía subcutánea, ¿ya? Tienen un efecto anticoagulante previsible a la dosis, ya vienen en jeringuitas prellenadas con dosis estables que producen un efecto anticoagulante previsible. No necesita monitoreo de laboratorio porque actúa más sobre el factor 10A que sobre el factor 2A, ¿no es cierto? Y ya hemos visto hace un rato el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, ¿no? Son de administración oral, actúan directamente sobre el factor 10A activado, no requieren también de laboratorio, tienen inicio de acción rápido y
un efecto muy bueno como profiláctico y tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. El tiempo de tratamiento se reduce enormemente con estos, no sé si se acuerdan, en 3 semanas, 35 días como máximo, ¿no? Toxicidad, entonces, fíjense, hemorragia, ya que es el efecto adverso más común de ellos. Aquí continuamos con el cuadrito, lo mismo, ¿no? Ya también los anticoagulantes cumarínicos, la warfarina, ¿no? Su mecanismo de acción, que ya conocemos, inhibición de la vitamina K epóxido reductasa, está relacionado interfiere en la producción de factores de la coagulación de vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10. Aplicaciones profilaxis de la trombosis venosa, profilaxis del tromboembolismo pulmonar, tratamiento de la trombosis venosa y tratamiento del tromboembolismo pulmonar, infarto de miocardio, pero posteriormente a la fase aguda, ¿no? Porque hemos dicho que su efecto máximo se alcanza alrededor del tercer día, ¿no? Se administran por vía oral. Los problemas que hemos encontrado con los cumarínicos, la warfarina, difícil dosificación y más que todo difícil individualización de la dosificación, ¿no? Efecto demorado de su inicio y conclusión, hemos dicho que demora 3 días más o menos a alcanzar su efecto máximo y su efecto dura 5 días, ¿no? Su monitoreo fundamentalmente con tiempo de protrombina y con el INR, ¿no? Interacciones, ya hemos dicho, su principal efecto adverso, hemorragia, pero que también puede provocar una necrosis cutánea entre el tercero y el 8º día, más o menos. Pero el gran problema con ellos es de que tiene muchas interacciones, ¿no es cierto? Muchas. ¿Ya? Se antagoniza con la vitamina K1, pero también se antagoniza con la administración de plasma fresco congelado. Y luego tenemos a los trombolíticos fibrinolíticos, ¿no? Los distintos que hemos visto, ¿ya? Su mecanismo de acción. Indicaciones, fíjense, trombosis coronaria, tromboembolismo pulmonar, embolia isquémica. Lo mismo prácticamente para todos ellos. Y fíjense que estos sí son de administración parenteral exclusivamente, ¿ya? Efectos adversos, hemorragia nuevamente, hemorragia cerebral. En el caso de la streptoquinasis inactivada por anticuerpos, porque produce una reacción inmunológica y puede producir reacciones alérgicas también. ¿Listo? Bien, aquí concluiríamos y aquí, fíjense, antes de ser un excelente médico, sea un buen ser humano, y eso es algo que ustedes siempre tienen que llevar en mente, ¿ya? El ser buen médico no garantiza que seas una buena persona, ¿ya? Pero es mejor médico aquel profesional que también es una buena persona y es un buen ser humano. No tenemos que perder nunca de vista, y eso se los dejo a ustedes como mensaje, del ser seres humanos, del tener el deseo de ayudar a nuestros hermanos, a nuestros pacientes en todo sentido, ser desprendidos y estar siempre con el corazón abierto para todos. Y eso creo que esta pandemia nos está enseñando a nosotros a pensar de esa manera. Bien, muchas gracias y nos vemos entonces el día martes, ya con las clases correspondientes a aparato digestivo.